Estimados compañeros de Taller de Formas, sean bienvenidos al podcast sobre la novela La invención de Morel, del escritor argentino Adolfo Bioy Casares. Les presentan Ana María Suárez, Natalia Charri y Mateo Caballero. ¿Quién fue Adolfo Bioy Casares? Escritor argentino, uno de los más destacados autores de la literatura fantástica universal y uno de los más relevantes de la literatura argentina del siglo XX. Cáceres nació en Buenos Aires el año de 1914. Su vocación por las letras lo llevaría a publicar a la edad de 19 años el volumen de cuentos titulado 17 disparos contra lo porvenir. Se vincularía a las filas de Revista Sur, creada por Victoria Ocampo, junto a otros grandes escritores del momento. Su gran amistad con Jorge Luis Borges lo motivaría a dar origen a una serie de obras firmadas con distintos seudónimos. La aparición de la invención de Morel para el año de 1940 situaría inmediatamente a Bioy Casares entre los primeros que en la Argentina abordaron con maestría el género fantástico, convirtiendo esta novela en referente insoslayable para las actuales generaciones de escritores. En general, en las novelas y los relatos de Bioy se cuestionan de modo obsesivo y recurrente los estatutos del orden espacial y temporal. Sus personajes se presentan atrapados por fantasmagóricas tramas, obligados a descifrar la compleja estructura de las percepciones en las que las misteriosas combinaciones entre realidad y apariencia rigen sus existencias cotidianas. Adolfo Bioy Casares murió en Buenos Aires en el año de 1999. ¿Por qué entra la invención de Morel dentro del género de la novela? Esta obra literaria, recomendada y prologada por Borges, el mismo que la llama novela psicológica, encaja dentro de este género por la descripción constante de sucesos interesantes, permeados por las pasiones, costumbres y figuras de los personajes, lo cual genera placer estético en el lector. Características como la narración en prosa y la complejidad de la construcción de sus ideas hacen que esta obra se resguarde en el ideal de la novela de ciencia ficción. Adicionalmente, el reflejo de una época puntual en un contexto específico y el hecho de estar pensada y escrita para la lectura privada e individual la caracterizan como novela. ¿Cuál es la estructura de esta novela? Está narrada a manera de diario, por lo tanto hay un solo narrador, quien es el personaje principal que contempla su entorno y lo describe, sin saber que se trata de una fusión entre la realidad y una simulación. Nuestro escritor da cuenta de su día a día, de la manera en que se enfrenta a su ambiente y a las circunstancias que él mismo le presenta. Es a través de sus anotaciones, que pueden tener matices de monólogo, que podemos enmarcar su psiquis dentro de la cual se encierra cierto delirio. Desde su papel de observador, el personaje nos permite ver a través de sus ojos no solo su historia personal, sino todo lo que él atestigua sobre lo que acontece en la isla. Gracias a esto concebimos la arquitectura de los espacios y la atmósfera del lugar, toda una apuesta estética con la cual la focalización de cada uno de los elementos expuestos componen una panorámica general, lo que a su vez crea una fisura en la narrativa que a lo largo de la novela se va desarrollando y entrelazando con el hilo conductor. El protagonista hace un juego espacial que alude a los planos cinematográficos con los cuales nos muestra las diferentes perspectivas de los hechos y de los campos, reforzando así su propia psicología. El delirio se provoca por cuestión de su misma condición humana, como náufrago y solitario, sin embargo, no pierde del todo su capacidad cognitiva. Durante la obra hay una correlación entre la demencia, el empirismo, el intelecto y la ciencia, lo cual crea juegos dentro de la narración. Desde el inicio de la obra, Casares nos plantea el conflicto central de la misma. Es a partir de allí que el personaje decide contarnos todo lo que pasó, para que éste llegara al lugar donde se desarrollan los hechos.
todo lo que ha vivido allí y todo lo que vivirá. ¿Cuál es la historia? Un fugitivo venezolano, al escuchar a un mercader en Calcuta hablar sobre una isla deshabitada, decide probar suerte en ese lugar, a pesar de las advertencias de una enfermedad que la habita. El hombre llega remando en un barco robado que consigue en Rabaul, con las últimas coordenadas. Al llegar, encuentra la abundante vegetación en la parte baja de la isla. Sin embargo, nota que los árboles están enfermos y no son útiles. Sobre la colina hay un museo, una capilla y una pileta de natación. El hombre resuelve instalarse en el museo, se dispone a buscar víveres y en el recorrido queda fascinado por la arquitectura del lugar. Encuentra un hall, un acuario con peces muertos y un sótano. Días después, hace un segundo recorrido en búsqueda de remedios, pues se encuentra enfermo. Termina encontrando una puerta secreta en el sótano que conduce a un segundo sótano. Al fugitivo se le agotan los víveres e ingenia nuevas estrategias para sobrevivir. Aprende a hacer trampas para cazar animales y finalmente termina instalándose completamente en la isla. Un día, a causa de unos intrusos, él se escabulle a la parte baja de la isla y empieza a observarlos día a día. Nota la presencia de una mujer con un pañuelo en la cabeza que todas las tardes se sienta sobre una roca a contemplar el paisaje y en ocasiones a leer. La mujer, de nombre Faustín, cautiva el corazón del hombre. Tras un largo periodo en la parte baja de la isla, el fugitivo se hastia de sus condiciones precarias, de su exilio en el museo, tiene la tentación de huir de la isla, pero resiste al recordar el camino transitado y notar cómo allí, a pesar de sus condiciones, posee la libertad. Determinado a llamar la atención de Faustín, sube a la colina. Oculto en el follaje, trata de tener una conversación, pero ella no le corresponde y se marcha, mientras él está angustiado porque sus acompañantes lo busquen. En un segundo intento, asciende y construye un jardín para ella. Hay un juego de exposición, puede ser descubierto y capturado. El fugitivo persiste en concluir su obra, desea estar con ella a toda costa, pero Faustín ni determina su presencia. Durante uno de sus acechos, otro hombre del grupo, un tenista barbudo, la acompaña. Su nombre, Morel. Discuten y el fugitivo interviene, pero nadie se inmuta ante su presencia. Se recluye en la parte baja de la isla. Días después retorna y se ve sorprendido a causa de que realmente nadie la había habitado, pues sospechó de alguna clase de alucinación, al notar que nada allí dentro había cambiado. Los víveres y su ropa colgada se hallaban intactos. Se adentra en el museo con la precaución de no ser visto, hasta llegar al sótano. Allí revela sus primeras sospechas de que los motores funcionan gracias a las mareas. En su monólogo interno nos revela que su preocupación reside en temer que Faustín y Morel tengan un vínculo. Espía a los habitantes y llega al acuario donde descubre peces vivos, idénticos a los que él mismo había sacado cuando llegó a la isla. Abandona el museo para no arriesgarse a ser descubierto. En el cielo aparecen 2 lunas y 2 soles. El fugitivo hace hipótesis sobre los intrusos, pues a pesar de estar instalado de nuevo en el museo, ellos no notan su presencia, duda de su existencia. ¿Se trata de una alucinación o bien los intrusos son parte de otro mundo? Concluye con una quinta hipótesis: los intrusos están muertos. Para descartar su propia muerte, el fugitivo continúa indagando sobre los extraños. Días después llega un buque, desembarcan unos marineros. Morel mantiene conversaciones secretas con un hombre de cejas y 2 más, uno gordo y otro de nombre Aleix, lo cual le causa una irremediable angustia por la posible partida de los intrusos, sobre todo de Faustín.
retorna al museo, consciente de la paralelidad. Morel reúne el grupo en el hall y confiesa su invención. Fotografió durante 7 días los eventos acontecidos, en un intento por inmortalizar la vida. La máquina funcionaba en pro de replicar la realidad, los sentidos y de cierta manera el alma. Y confiesa haber experimentado con algunos empleados, pero haber tenido resultados desastrosos. Su verdadera intención apuntaba a la creación de álbumes de recuerdos. Finalmente, el fugitivo habita, de nuevo, el museo. Se acostumbra al roce de las imágenes y a la imposibilidad de amar a Faustín, a quien no obstante toma como su compañera, reviviendo las imágenes con la ilusión de que algún día un mejor inventor junte ambas realidades. Su misión, compañeros, es ponerse en los zapatos del fugitivo. Descubran un nuevo y diferente invento y nárrenlo en una nota de diario ficticia de máximo una cuartilla. Tienen plazo para inventar hasta el próximo domingo 30 de agosto a las 11:59 p.m. Contamos desde ya con su activa participación.